En un mundo lleno de preguntas, no todas tienen respuesta, pero algunos secretos jamás deberían ser revelados. Bienvenido a lo que no quieren que sepas. ¿Te atreverías a explorar los rincones más oscuros de Estados Unidos? En este video, te llevaré a dos lugares con historias espeluznantes que han perdurado por décadas, el Lake Shawnee Amusement Park en Virginia Occidental y el infame Slaughterhouse Canyon en Arizona. El parque de Lake Shawnee, abandonado desde hace más de 50 años, está marcado por tragedias y extrañas apariciones. Una niña fantasma ha sido vista balanceándose en un columpio, atrapada en un bucle de horror y tristeza. Mientras tanto, en Slaughterhouse Canyon, los gritos de una madre desesperada aún resuenan en las noches, después de haber cometido un acto indescriptible para aliviar el sufrimiento de sus hijos. ¿Serán solo leyendas? ¿O existen realmente estas almas atrapadas en estos lugares malditos? Ponte tus audífonos y acompáñanos a descubrirlo en esta exploración de los lugares más aterradores de Estados Unidos. La niña fantasma del parque de diversiones Lake Shawnee. En el corazón de las colinas de Virginia Occidental, oculto entre árboles sombríos y maleza que ha crecido sin control, se encuentra el parque de diversiones Lake Shawnee. Este lugar abandonado tiene una historia tan oscura y trágica que parece haberse grabado en el mismo suelo. Para aquellos que se atreven a acercarse, este parque representa mucho más que un simple espacio en desuso, es una entrada hacia lo inexplicable, donde los ecos del pasado parecen persistir en un bucle interminable. De todas las historias de horror asociadas con el parque, la más espeluznante es la de una niña cuyo espíritu ha sido visto en repetidas ocasiones. Se trata de una figura trágica que parece no haber encontrado la paz en este mundo, una niña cuyo espíritu se manifiesta especialmente en el columpio en el que murió hace décadas. Su historia y las leyendas que la rodean atraen a curiosos y cazadores de fantasmas, quienes se ven envueltos en el misterio del Lake Shawnee y su escalofriante pasado. Para entender los horrores que acechan en el Lake Shawnee Amusement Park, hay que retroceder en el tiempo hasta el siglo XVIII. Este lugar tiene una historia marcada por la violencia y la tragedia desde mucho antes de convertirse en un parque de diversiones. En 1775, la tierra era ocupada por la familia de Mitchell Clay, un colono que había traído a su familia para establecerse en el terreno fértil. Sin embargo, la paz duró poco. El territorio pertenecía a los nativos americanos Shawnee, quienes veían con recelo la llegada de los colonos. La tensión entre los Shawnee y los Clay llegó a un punto de quiebre cuando 3 hijos de Mitchell Clay fueron atacados y asesinados por los Shawnee. Este evento desencadenó una serie de venganzas y enfrentamientos sangrientos entre colonos y nativos, sellando el suelo con la sangre de ambas partes. Los cuerpos de los hijos de Clay y varios guerreros Shawnee descansan en algún lugar de la propiedad, alimentando la leyenda de que la tierra está maldita. Décadas después, en la década de 1920, un empresario llamado Conley Snedo adquirió la propiedad y decidió construir un parque de diversiones. Desconocedor, o tal vez ignorante, de la historia trágica del lugar, Snedo pensó que era un terreno ideal para instalar atracciones y ofrecer entretenimiento a la creciente población local. En 1926, el Lake Shawnee Amusement Park abrió sus puertas. Había columpios, un estanque para remar, una piscina y un carrusel que rápidamente se convirtieron en el deleite de niños y familias de todo Virginia Occidental. Sin embargo, pronto quedó claro que el parque tenía su propio carácter oscuro. Aunque el parque parecía prosperar, las tragedias comenzaron a acumularse de manera siniestra. Entre la década de 1920 y 1960 ocurrieron varios accidentes fatales en el lugar.
Un niño pequeño murió ahogado en el estanque después de quedar atrapado en el fondo. Un trabajador del parque rescató su cuerpo, pero el niño ya estaba sin vida. Este fue solo el comienzo. Otro de los incidentes más escalofriantes fue el de una niña pequeña que, vestida con un vestido rosa, decidió jugar en el columpio que había en el parque. Aquel día, el parque estaba particularmente lleno, y la niña, ajena al peligro, subió al columpio y comenzó a balancearse con fuerza. Pero un camión de reparto que transportaba suministros para el parque giró inesperadamente hacia el área de los columpios y, en un segundo de terror y fatalidad, la niña fue embestida y perdió la vida en el acto. Después de esta tragedia, los rumores comenzaron a circular. Los trabajadores del parque decían que el columpio parecía moverse solo, incluso cuando no había viento. Los visitantes afirmaban sentir una presencia inquietante, especialmente cerca de los columpios y del carrusel. Aunque el parque continuó operando por algunos años más, los accidentes y la creciente fama de ser un lugar embrujado empezaron a dañar la reputación del Lake Shawnee Amusement Park. En 1966, el parque cerró sus puertas definitivamente y fue abandonado, dejando que la naturaleza reclamara el terreno. Las atracciones se oxidaron y quedaron cubiertas por la maleza, mientras el columpio, donde había ocurrido la tragedia de la niña, permanecía en su lugar, como una macabra reliquia del pasado. Aunque el parque fue clausurado, su leyenda continuó creciendo. Con el paso de los años, curiosos y buscadores de lo paranormal comenzaron a visitar el lugar. Entre ellos, un grupo de investigadores de lo sobrenatural se dirigió al Lake Shawnee Amusement Park en la década de 1980, atraídos por los testimonios de personas que afirmaban haber visto a una niña vestida de rosa cerca del columpio, balanceándose en la soledad del parque. Los investigadores registraron testimonios aterradores. Varios visitantes decían haber escuchado risas infantiles en el aire, como si una niña jugara en el parque, incluso cuando no había nadie más alrededor. Otros aseguraban haber sentido una presencia, una sensación de tristeza profunda, cerca del columpio, donde se decía que la niña había muerto. Durante las noches, algunos reportaron haber visto una figura pequeña y borrosa, vestida de rosa, corriendo por el parque y desvaneciéndose entre las sombras. Pero quizás el testimonio más famoso y aterrador es el de un hombre llamado Chip, un guardia de seguridad que pasó varios meses cuidando el terreno para que nadie vandalizara el lugar. Una noche, Chip se encontraba patrullando el parque cuando vio algo que lo dejó helado. A lo lejos, en el columpio, había una figura pequeña, de cabello rubio y vestida con un vestido rosa. Parecía una niña pequeña, pero había algo en ella que no era del todo humano. Chip intentó acercarse, pero la figura desapareció ante sus ojos. Horrorizado, decidió que no pasaría otra noche en el parque. En los años siguientes, el Lake Shawnee Amusement Park comenzó a atraer cada vez a más personas, especialmente investigadores de lo paranormal. Durante las investigaciones, el columpio donde la niña perdió la vida parecía activarse con energía inexplicable. Los detectores de movimiento y de temperatura siempre mostraban actividad cerca de esta área, y las grabaciones de audio captaban frecuentemente lo que parecían ser risas infantiles y, en algunas ocasiones, susurros en tono de lamento. Los cazadores de fantasmas y equipos de televisión han documentado innumerables fenómenos en el parque. En una ocasión, un investigador aseguró haber sentido una pequeña mano en su hombro mientras grababa cerca del columpio, solo para girarse y no encontrar a nadie. Uno de los relatos más impactantes viene de un equipo que decidió acampar en el parque. Durante la noche, mientras revisaban sus cámaras, escucharon lo que parecían ser risas y sonidos de cadenas golpeando.
Al investigar, descubrieron que el columpio donde la niña murió se balanceaba suavemente. Algunos miembros del equipo quedaron tan impresionados por la experiencia que se negaron a volver al lugar. En el área del estanque donde el niño murió, se han documentado sombras que parecen emerger del agua y luego desaparecer. Los visitantes afirman que en días de niebla es posible ver una figura que parece caminar cerca del agua y que desaparece tan pronto como alguien intenta acercarse. Hoy en día, el Lake Shawnee Amusement Park es un destino para quienes buscan experiencias paranormales. Su dueño actual ha permitido el acceso a grupos de investigación y visitantes interesados en explorar el lugar. Sin embargo, nadie puede explicar por qué la niña del vestido rosa aún parece permanecer allí, atada a su columpio, en un parque que el tiempo ha olvidado, pero del que ella parece no poder escapar. Algunos creen que el parque está atrapado en una especie de dimensión paralela, donde el tiempo se ha detenido y los ecos del pasado continúan resonando, alimentados por la tragedia que marcó la historia del lugar. Otros dicen que es simplemente la venganza de un suelo maldito, marcado por las luchas y muertes violentas de siglos atrás. El columpio, oxidado y solitario, sigue meciéndose suavemente con el viento. Los valientes que visitan el parque en noches de luna llena juran que pueden ver una pequeña figura de vestido rosa moviéndose por los restos del parque. Susurros, risas y lágrimas permanecen grabados en el aire del Lake Shawnee Amusement Park, un recordatorio de que algunas almas no pueden encontrar descanso, atrapadas para siempre en los rincones oscuros de este mundo. Este parque sigue siendo uno de los lugares más aterradores y famosos en los Estados Unidos. El Slaughterhouse Canyon, la tragedia de Luana. Hace muchos años, en la Arizona del siglo XIX, cuando el terreno era árido y los días sofocantes, se erigió una pequeña cabaña de madera en un lugar remoto, escondido entre las rocas y los árboles de un profundo cañón. Este lugar, conocido hoy como Slaughterhouse Canyon, esconde una historia sombría y desoladora, una tragedia tan profunda que aún se escucha, según dicen, en los ecos de las rocas. Esta es la historia de Luana, una mujer joven y humilde, cuyo amor por su esposo y sus hijos la llevó a una desdicha que ni la muerte pudo borrar. Luana y su esposo habían llegado a Arizona en busca de una nueva vida, como muchos pioneros. Eran una familia modesta, pero feliz, que vivía en esta cabaña aislada con sus 2 hijos pequeños. La vida era dura, pero el marido, al que sus vecinos llamaban simplemente el cazador, tenía habilidad para encontrar comida en la vasta y hostil región desértica. Las semanas pasaban, y los alimentos que el cazador traía de sus excursiones eran escasos pero suficientes para mantener a su familia. Sin embargo, un día de finales de otoño, el cazador partió con la promesa de traer suficiente carne para todo el invierno. Fue la última vez que Luana y sus hijos lo vieron. Los días se volvieron noches, y las noches se alargaron en semanas. La nieve comenzó a caer, y el frío invadió el cañón, helando hasta los huesos a aquellos que se atrevían a cruzar sus caminos. Cada día, Luana esperaba con ansias el regreso de su esposo, sus ojos clavados en el sendero que atravesaba el cañón. Pero el cazador no regresaba, y los suministros se agotaban rápidamente. Los niños lloraban de hambre. Luana intentaba calmarlos, pero su desesperación crecía al verlos cada vez más débiles y pálidos. Sabía que la comida escaseaba y que no podía hacer nada para alimentarlos. Los días pasaban lentamente, cada uno más sombrío y desesperanzador que el anterior. A medida que el hambre apretaba, Luana comenzó a sentir que la razón la abandonaba. La ausencia de su esposo, el frío constante, el hambre que no cesaba y el llanto incansable de sus hijos se mezclaban en su mente,
formando un caos que lentamente la sumía en la locura. Habían pasado ya varias semanas y el cazador seguía sin regresar. En su desesperación, Luana se convenció de que él los había abandonado. «Nos dejó aquí para morir», murmuraba, con una voz temblorosa, apenas audible, mientras mecía a sus hijos en un intento desesperado de calmarlos. El hambre comenzó a hacer estragos en su cuerpo y en su mente, mientras la miseria y el frío aumentaban con cada noche helada. La mente de Luana se fue oscureciendo, sumida en un dolor tan profundo y retorcido que la realidad comenzó a disolverse. No había nada que pudiera hacer para salvar a sus hijos ni a sí misma. La desesperanza la envolvía en un manto de terror y locura. Entonces, en una noche de luna llena, cuando los gemidos de sus hijos alcanzaron un tono agudo, desgarrador, algo en Luana se rompió por completo. Los gritos de hambre de sus hijos eran demasiado insoportables. Desesperada y al borde de la locura, Luana tomó a sus hijos y, uno por uno, terminó con su sufrimiento en un acto de locura y desesperación que borró cualquier vestigio de humanidad en ella. Fue una escena de horror y tragedia absoluta, en la cual Luana se convirtió en el monstruo que temía. La sangre manchó la cabaña y las rocas del cañón, y en medio del eco de sus propios gritos desgarradores, Luana salió al frío cañón y comenzó a deambular, ensangrentada y perdida en la noche, aún gritando los nombres de sus hijos y el de su esposo. Dicen que fue ahí donde la encontraron al amanecer, deshecha y murmurando palabras incomprensibles, con la mirada perdida y el cuerpo ensangrentado. Aquellos que lograron escuchar sus últimos susurros decían que ella no había actuado sola, sino que había sido guiada por una fuerza oscura, la misma que ahora se apoderaba del cañón. Desde esa noche, Luana desapareció y nadie volvió a verla. Algunos piensan que murió, otros que se adentró en las sombras del cañón para siempre. Los habitantes de Kingman evitaron el lugar por generaciones. Con el tiempo, el cañón comenzó a ser conocido como el Slaughterhouse Canyon o el Cañón de la Matanza, en honor a la terrible historia de Luana y su familia. Los rumores cuentan que en las noches tranquilas, cuando el viento sopla a través del cañón, puedes escuchar los lamentos de Luana y el llanto de sus hijos, perdidos en el tiempo, vagando en la penumbra del cañón. A lo largo de los años, muchas personas se han aventurado a Slaughterhouse Canyon en busca de respuestas o por simple curiosidad. Algunos afirman haber escuchado gritos espeluznantes y haber visto sombras entre las rocas, mientras que otros aseguran haber sentido una presión helada en el pecho, como si una mano invisible los empujara a huir. En el silencio de la noche, los lamentos de Luana aún resuenan, un eco de una tragedia que se niega a ser olvidada. Aunque se ha convertido en una leyenda, los habitantes de la región insisten en que su espíritu aún ronda el cañón en busca de la paz que la tragedia le negó. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para más historias misteriosas que te dejarán sin palabras. Y si tienes alguna teoría o historia que quieras compartir, cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte.